Samsara, 2001. Una odisea de autodescubrimiento, amor y trascendencia. Hola, amantes del cine espiritual. Hoy me complace hablarles de una obra maestra cinematográfica que les sacudirá el alma, Samsara, dirigida por el extraordinario Pannalin. Esta cinta, estrenada en 2001, es una exquisita mezcla de belleza visual, profundidad filosófica y romance apasionado que se desarrolla en los majestuosos paisajes del Himalaya. La palabra samsara alude, en el budismo y el hinduismo, al ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos que experimenta el alma en su camino hacia la liberación. La película refleja fielmente este concepto y nos presenta a Taasi, un joven monje budista que, tras años de meditación rigurosa en un aislado monasterio, regresa a su pueblo natal. El objetivo de Taasi es alcanzar la iluminación espiritual, apartándose de los placeres mundanos. Sin embargo, su determinación se verá puesta a prueba cuando conozca a la hermosa Pema, una mujer llena de vida y sensualidad que despierta en él sentimientos y deseos que creía completamente dominados. La lucha interna de Taasi es el eje central de la película. Presenciamos el enfrentamiento entre el camino ascético que ha escogido y el magnetismo de una vida terrenal junto a Pema. Samsara nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de nuestro propio equilibrio, de nuestras pasiones, sobre lo que verdaderamente nos llena. La película desdibuja los límites entre lo espiritual y lo carnal, mostrándonos que ambos aspectos pueden coexistir si se encuentra el balance adecuado. No se trata de una cinta leccionadora o moralista, sino humanista, que entiende los recovecos de nuestra naturaleza y la dualidad que habita en nosotros. El guión, a cargo del propio Pannalin y Tim Baker, es una joya de introspección y lirismo, que no deja de lado momentos de ligereza y humor sutil. Los diálogos entre Taasi y Pema son de una profundidad conmovedora, explorando temas como el amor, el apego, el deseo y la búsqueda de la verdadera felicidad. Pero las palabras, por más bellas que sean, no bastarían sin la impresionante fotografía de la película. Samsara es una carta de amor visual al Himalaya, con sus cumbres nevadas, lagos de un azul iridiscente, y monasterios de piedra perdidos en el tiempo. Cada plano es una obra de arte en sí misma, que nos transporta a un mundo de contemplación y paz interior. Las interpretaciones son otro de los puntos fuertes de Samsara. Saunko encarna a Taasi con una mezcla de fragilidad y determinación que conmueve. Por su parte, Kriti Chan da vida a Pema con una energía contagiosa y una sensualidad que nunca cae en lo vulgar. La química entre ambos actores es electrizante, haciendo creíble esa batalla de voluntades y esa conexión profunda que los une. La música, a cargo de Cyril Morin, es otro elemento indispensable. Las melodías tienen un marcado carácter étnico, con instrumentos tradicionales del Himalaya que nos transportan inmediatamente a ese entorno único. La banda sonora acompaña perfectamente las emociones de los personajes, realzando la alegría, la melancolía, la duda y el éxtasis. Samsara es una película que nos invita a detenernos y a replantearnos nuestras prioridades. Nos habla de la importancia de buscar la paz interior, pero también de abrazar nuestras pasiones y de vivir plenamente. Es una odisea de autodescubrimiento que nos mostrará que no siempre tenemos que elegir entre la senda espiritual y la vida terrenal, que podemos encontrar un camino que armonice ambas. Si están buscando una película que inspire, que emocione, que invite a la reflexión, Samsara es una opción imprescindible. No se arrepentirán de sumergirse en esta joya cinematográfica, que los dejará con una sensación de gozo y plenitud que resonará en sus corazones mucho después de haberla visto. No olviden dejarnos sus opiniones sobre esta cinta en los comentarios y aprovechen para suscribirse a nuestro canal si quieren descubrir más tesoros del cine espiritual.